Estamos. Bueno, ¿en qué estaba? Sí, medidas de posición. Entonces, vean. Ya los días anteriores ya sacamos media, mediana, moda, que son las medidas de tendencia central, desviación media, varianza, desviación estándar, que son las medidas de dispersión principales. También vimos cómo sacar el rango y el coeficiente de variación. Dios mío, ¿cómo se les queda tanto? Bueno, ahora tocan las medidas de posición, ¿sí? Las medidas de posición, pues ya ustedes ya tuvieron un primer acercamiento, son por ejemplo los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué es lo que hacen las medidas de posición? Dividen un conjunto de datos en partes iguales. Si son cuartiles, los dividen en 4 partes iguales. Si son deciles, lo parte en 10 partes iguales. Y si son percentiles, en 100 partes iguales. Bueno, por ejemplo, yo quiero sacar los cuartiles para una tabla de datos agrupados por frecuencias. Bueno, ¿cómo saco los cuartiles? En primer lugar, nos van a decir qué cuartil quieren que saquemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me ocurre sacar el cuartil 2, ¿sí? Y de una vez vamos a sacar deciles y percentiles. Un decil del 1 al 9, por ejemplo, saquemos el 7. Y un percentil saquemos el 46. ¿Sí? Ok. Entonces nos van a decir qué cuartil, qué decil y qué percentil sacar. Al igual que con la tabla de datos agrupados en intervalos, vamos a tener esta fórmula que es la que me va a servir a mí para sacar la posición. Esta fórmula que les voy a colocar acá en negrita, estas son las posiciones nada más, ¿sí? En dónde se encuentra el cuartil que yo estoy buscando, la posición. Entonces, ¿cómo sacamos la posición? La posición es tal cual la fórmula. Abrimos fórmula en Excel y vamos a colocar, abrimos paréntesis, K, que en este caso es 2, por N, que es el total de datos, que es 18, quiero ver. Perdón. Perdón que te moleste, pareciera que te estoy siguiendo, pero no, disculpamos. ¿Te puedo quitar solo 5 alumnitos, rapidito? Gracias, Félix. Centeno, Manuel Amado, Rícola, Diego López, José Díaz, María Catuz, Francisco, perdón. Bueno, continuamos. Voy a volver a comenzar. Entonces, quiero sacar la posición. Por el momento solo la posición, no el valor del cuartil, la posición. ¿Cómo sacamos la posición? La posición, abrimos fórmula, signo igual en Excel, abrimos paréntesis, signo igual, Dios mío, signo igual, abrimos paréntesis, K, que es el número del cuartil que yo quiera sacar, en este caso 2, por N, que es el total de datos o la sumatoria de la columna de las frecuencias, que es en este caso 18. Cerramos paréntesis, dividido 4. Entonces, eso me va a sacar la posición, ¿sí? Bueno, ¿dónde busco esta posición? La posición la voy a buscar siempre en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Esta columna que está acá. Vamos a ver cuál es el valor mínimo que puede contener a 9. El valor más pequeño de lo que está acá, de los que están acá, perdón, que pueden contener a 9. El más pequeño que puede contener a 9 es 9. Entonces, toda esta fila donde está el valor 9 es la fila del cuartil. En este caso, el cuartil 2. En esa misma fila, donde sé que va a estar el cuartil 2, yo me dirijo hacia la columna de los datos. Y el dato que está en esa fila, que en este caso es el valor 5, ese es el valor del cuartil 2. ¿Sí? Y de esa forma es como sacamos nosotros nuestro cuartil número 2. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Saquemos ahora el decil 7. En el decil 7 lo primero que sacamos es la posición. ¿Cómo sacamos la posición? Abrimos fórmula, abrimos paréntesis y multiplicamos. K, que en este caso es 7,
por el total de datos, que en este caso es 18. Y eso lo dividimos, en este caso, dentro de 10. Nos dice que la posición del decil 7 va a estar en 12.6. ¿Dónde ubico 12.6? En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. El valor más pequeño que pueda contener a 12.6. En este caso es 13. Entonces, toda la fila donde está el valor 13 va a ser la fila del decil 7. Toda esta fila es la del decil 7. ¿Y cuál es el decil 7? El dato que está en esa fila. ¿Qué dato está en esa fila? El dato 7. Por lo tanto, el decil 7 vale 7. Bueno, saquemos entonces para finalizar el percentil 46, ¿sí? ¿Cómo lo sacamos entonces? Este es más rápido. Signo igual, abro paréntesis, K, que es el valor del percentil que yo quiera sacar, en este caso 46, por N, que sería la sumatoria de las frecuencias absolutas, 18, dividido 100. Entonces dice que el percentil 46 se encuentra en la posición 8.28. ¿Dónde ubico esta posición? En las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cuál es el valor mínimo que puede contener a 8.28? De nuevo es la fila del valor 9. Y en este caso, pues vean que el dato que está en la fila del valor 9 es 5. Por lo tanto, el percentil 46 también es 5. Y de esa forma es que ustedes pueden obtener las diferentes medidas de posición para una tabla de datos agrupados en frecuencias. No sé si tienen alguna duda para cómo obtener las medidas de posición para una tabla de datos agrupados por frecuencias. Ah, acá hay dudas, perdón, no había visto el chat. ¿Puede repetir eso, Denios? El de la D. Ok, vamos. Denios suena como a caja de cereal, ¿verdad? Pero bueno. Decil, saquemos otro decil. Saquemos ahora el decil, no sé, el decil 3. ¿Cómo saco el decil 3? Primero busco su posición. Posición. Signo igual, abro paréntesis, K, que sería 3, por N, que sería 18. Todo esto dividido 10. Y ya sacamos la posición del decil. La posición es 5.4. ¿Qué hago con este valor? Me vengo a las frecuencias absolutas acumuladas y busco cuál es el dato más pequeño que puede contener a 5.4, que en este caso es 8. Toda esta fila sería la fila del decil 3. Toda esta fila, la fila del decil 3. ¿Y cuál es el decil 3 entonces? El dato que está en esa fila. El dato siempre es la primera columna, que es 4. Por lo tanto, el decil 3 vale 4. Bueno, vamos ya con lo último. En el examen, usualmente, ¿verdad? Como soy Aragán, en vez de pedirles alguna posición en específico, para hacerlos trabajar, simplemente les puedo pedir el rango intercuartílico y el rango interpercentílico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacan esto? ¿Cómo sacan el rango intercuartílico y el rango interpercentílico? Por ejemplo, el rango intercuartílico siempre va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y el rango interpercentílico va a ser, a ver si me recuerdo, el percentil 90 menos el percentil 10. ¿Sí? Siempre tienen que hacer eso. Vamos a, solo quiero ver el de percentil que siempre se me olvida. Permítanme, vamos a ver, para eso tenemos el formulario. Acá está. Sí, percentil 90 menos percentil 10. Ahí está. Entonces, rango intercuartílico y rango interpercentílico. Se los voy a escribir porque ayer me están diciendo el rango no sé qué, están mezclándolo con química. Rango inter, como de internacional, ¿verdad? Cuartílico, como de cuartiles, ¿verdad? Y el otro se lee rango interpercentílico. Así se lee. No me señalen con el dedo, yo no me inventé los nombres, yo solo los enseño, ¿verdad? Yo les hubiera puesto, por ejemplo, Rick,
y el otro RIP. Sí. En algunos barrios bajos a mí me conocen como Ripman. Ripman. Sí. Bueno, saquémoslo. ¿Cómo sacamos esto? Muy sencillo. Por ejemplo, para sacar el rango intercuartílico, entonces voy a tener que hacer dos cálculos. Tengo que sacar el cuartil 3 y tengo que sacar el cuartil 1. ¿Sí? Tengo que sacar esos dos cuartiles. Entonces, para sacar el cuartil 3, pues ya saben, en esta tabla sería igual a, abrimos paréntesis, K, que es 3, por N, que es el total de datos 18, dividido 4, ¿sí? Porque son cuartiles. Veo que la posición de mi cuartil 3 es 13.5. Me voy a mi columna de frecuencias absolutas, veo cuál es el valor mínimo que puede contener a 13.5, que en este caso es 15, ¿sí? Toda esta fila pues se va a llamar la fila del cuartil 3 y el valor que está en esa fila es 8. Por lo tanto, el cuartil 3 vale 8. Y el cuartil 1. ¿Cómo saco el cuartil 1? Entonces, símbolo igual, abro paréntesis, sería K por N, que sería 18, partido 4. Entonces ya tengo la posición del cuartil 1, que sería 4.5. ¿Qué valor contiene a 4.5? Lo contiene 5. Toda esta fila es la del cuartil 1. ¿Qué valor hay en el cuartil 1? Pues hay el valor 3, por lo tanto el cuartil 1 vale 3. Entonces, ¿cuál es el rango intercuartílico? El rango intercuartílico es igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1. Y ya está. El rango intercuartílico es 5. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de cómo obtener el rango intercuartílico. Calculan el 3, calculan el 1 y ya cuando tengan el valor, restan los dos valores y ya tienen el rango intercuartílico. Saquemos ahora el interpercentílico. El percentílico es dividido 100. Acá es una P. Acá también. Acá también. Y acá también. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a sacar el percentil 90 y el percentil 10. Muy bien. Saquemos la primera posición. La primera posición sería igual a, abrimos paréntesis, K, que es 90, por N, que es 18, dividido 100. Tenemos la primera posición. Voy a sacar de una vez esta. Igual a, abrimos paréntesis, K, que es 10, por N, que es 18, dividido 100. Ya tenemos la segunda posición. Como ya tengo muchos colores, acá los voy a quitar. Entonces, busquemos la primera posición. La primera posición es 16.2. FI, ¿cuál puede contener a 16.2? 17. Toda esta fila es la del percentil 90. Colocarle azul. Entonces, ¿qué valor está en la fila del percentil 90? 13. Entonces, el percentil 90 es 13. Buscamos la segunda posición, 1.8. FI, 1.8 sería la primera fila. ¿Qué valor está en esta primera fila? Está el valor 2. Por lo tanto, el percentil 10 es 2. Entonces, ¿cuál sería el rango interpercentílico? Sería igual a el percentil 90 menos el percentil 10. Ya tenemos el rango interpercentílico. No, porque estos son posiciones. Entonces, acá sí hay un número exacto que puede contener a 1.8, que en este caso era 2. Bueno, era 3. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de aproximarla. No sé si habría alguna otra duda.
¿Cómo se acuesta ese? ¿Este que salga? Busqué la posición 16.2 en la FI. Pero FI mayúscula. Así es. Y era 17. 17 puede contener a 16.2. Y entonces coloreé esta fila. El valor que está en esa fila es el percentil 90. ¿Qué valor está ahí? El 13, ¿verdad? Por eso es de que es 13 acá. Interesante. Bueno, ya si son como las 10, las 12:30, ya tienen ganas de irse a la casa, pues ya no suena tan interesante, ¿verdad? Pero si fueran sus millones de dólares de su empresa y obviamente los están cuantificando, pues sí es bien interesante. Ah, la mira, hay 13, ¿verdad? En el percentil 90. 13 millones, ¿no? Hay 13 millones, ¿verdad? Entonces se vuelve más interesante. Dice Stephanie, ¿esos rangos qué representan? O sea, ¿para qué sirven en la práctica? Sirven para encontrar en qué valor comienza, ¿cómo se los explicar? Por ejemplo, ahorita vamos, solo termino de resolver acá y les resuelvo las. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Lo voy a explicar con deciles primero. Entonces imagínense que yo tengo estos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, por ejemplo, yo les preguntara, ¿de dónde para dónde está el 60% de los datos? ¿De dónde me iría? Del 6, ¿verdad? Porque como hay 10 datos, el 6 correspondería al 60% de datos, ¿verdad? O sea, yo les preguntara dónde está el 50%. En el 5, ¿verdad? Porque el 5 es la mitad de los datos. Acá está bien fácil de resolverlo, porque los datos están de 1 a 10, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo coloco esto de esta forma? Hay que contar cuántos datos hay. Entonces yo le preguntara, ¿dónde está el 70% de los datos? Ya no es tan sencillo. Bueno, acá como tenemos los de arriba, pues podemos ver que es 4, ¿verdad? Pero si no tuviéramos estos números de arriba, no fuera tan fácil. Eso pasa con los datos sueltos y en las tablas, ¿verdad? Si yo quiero saber qué porcentaje de datos hay en las tablas, es muy complicado, ¿verdad? O sea, si me preguntan, ¿dónde está el 90% de los datos? Pero, entonces para eso nos sirven las medidas de posición, ¿verdad? Para saber en qué posición se encuentra el 90% de datos. O en qué posición se encuentra el 10% de los datos. ¿Qué valor es el que está en esa posición, verdad? Que me representa la distribución de los datos. Principalmente para eso, ¿verdad? Obviamente todo lo que nosotros hacemos en las tablas, como bien lo dice su nombre, es para distribuir valores. No es lo mismo contar cosas que están en grupitos que contarlas individualmente, ¿verdad? No es lo mismo preguntar dónde estudia Ian en el colegio suizo-americano que preguntar por su sección y a irlo a buscar directamente a su sección, ¿verdad? Que es más sencillo. Entonces es muy difícil tratar con los datos sueltos. Los organizamos en grupos o en tablas. Básicamente para eso sirven las medidas de posición. No sé si le logré resolver, aunque sea un poquito ahí su duda, Stephanie. Sí, ok. ¿Qué les iba a decir? Esto es como las tablas. Al principio no tiene mucho sentido, ¿verdad? 2 por 3, 6. ¿Y para qué me sirve el 6, verdad? No tiene mucho sentido. Pero ya más adelante, cuando vean temas más avanzados, le van a ir agarrando la idea, ¿verdad? Ya van a entender del por qué la necesidad de aprender a hacer la tabla. Primero la aprenden a hacer y luego ya la aplican a investigaciones más profundas. Eso es así poco a poco, ¿verdad? O como por ejemplo están aprendiendo música y les enseñan las notas, y qué aburrido, ¿verdad? Pero después es más bonito ya cuando juntamos las notas como una guitarra eléctrica y nos pintamos el pelo, ¿verdad? Entonces ya agarra sentido. Pero en el momento donde solo aprendemos las teclas, como que no, ¿verdad? Entonces igual con esto, ¿verdad? Por el momento aprendamos a hacer las artes. Y luego ya les vamos a dar una aplicación más profunda. ¿Nicole? ¿Está en la plataforma? Pero el que ya hizo. El que ya hice.
La idea es que lo hagan junto conmigo. Sí, pero todo para comprobar. Es que es el mismo. Aquí lo tienen. Es este que está acá. ¿Dónde está? Es este ejemplo de clase. Lo único que no tiene los que yo hice ahorita, pero sí tiene otros 3. Yo no sé, Entonces, es el que yo, aquí obviamente lo borré para sacar otros cuartiles, otros percentiles, etcétera. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas. Seguros. Seguros. Bueno, trabajemos entonces la tarea. Si tienen dudas, yo me acerco a sus lugares individualmente para ayudarles. De una vez les pido para la siguiente semana que tengan a la mano su computadora porque la última parte, lo que es el diagrama de caja y bigotes, lo vamos a hacer utilizando Delta. Entonces vamos a usar computadora. Bueno, entonces trabajen y yo voy a dirigirme a sus lugares a ayudar. ¿Me manda? Sí. No. Si se me había olvidado decirles, en la tarea hay un inciso, ¿verdad? En los ejercicios donde les piden elabore el diagrama de caja y bigotes. Ese no lo hagan, ¿sí? No lo hagan porque todavía no lo hemos visto. Solo hagan lo demás. El miércoles, me parece. La tarea de la siguiente semana es taller, así que eso lo van haciendo junto conmigo y solo lo terminemos, lo suben.
Sí, gracias por recordarme, Stephanie. En algunos ejercicios les van a preguntar qué es el valor alto y qué es el valor bajo. El valor alto coincide con el cuartil 5 y con el cuartil 5 en los cuartiles, y el bajo con el cuartil 0, perdón, ¿sí? Pero como esos no los sacamos, el valor alto y el valor bajo coinciden con el valor más alto o máximo de la tabla, y el valor bajo coincide con el valor mínimo o con el más pequeño de la tabla. Por ejemplo, acá mi valor alto sería 15 y mi valor bajo sería 2. ¿Sí? Así es, en cualquiera. Siempre va a ser el valor más grande el alto y el más bajo el más pequeño. Sí. Bien, igual. Si fuera por intervalos, el más bajo es 21 y el más alto es 39. Bueno, jóvenes, solo saludan, por favor, les vienen a dar información. Vaya Sol, bueno. Qué raro Sol. Es que va primero. Para servirle. Bueno, lo dejamos hasta acá. Pasen feliz tarde y nos vemos la otra semana.